Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Me escuchan? Buenas tardes, sí se Hola, escucha. sí, sí, se escucha bien. Buenas, ¿están ahí? ¿Me escuchan? Sí, Sí, se sí. escucha perfecto, buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Bien? Yo no escucho y prácticamente no veo a nadie. No sé si ustedes me escuchan a mí. Sí, 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 escuchamos. Está bien, Agustín. Y se te ve bien también. A ver, me parece que estoy con algún inconveniente yo, porque no los escucho. Bien, no sé por qué, yo no escucho a los que estaban hablando recién. Bien, ahí los leo. No sé por qué no los... ¿Alguien puede hablar? A ver si lo escucho. A ver, que lo tengo apagado acá. Hola, buenas tardes. hola. Ahí está, ¿Hola? perfecto, listo. Tenía apagado el parlante, era imposible que funcione. Imposible, gracias. Bueno, gracias. ¿Cómo les va? ¿Bien? Bien, por ahora bien. Bueno, me alegro. Bien, normal. Eh, bueno, segunda clase conmigo. Ahora vamos a hablar un poquito. Me van a contar qué estuvieron viendo, qué estuvieron avanzando con los demás docentes. No sé si notaron, sé que extrañamos la facultad o volver a las aulas. Algunos, otros más, otros menos, pero no sé si vieron lo que es el día afuera. Imagínense estar en 25 de mayo y Hipólito Yrigoyen ahora, con este clima. Me parece que punto a favor de la virtualidad hoy, ¿no? Puede ser, no sé si lo comparten. Y Sé que yo sí, en la gente encima yo vivo en equipo invierno. Chapadmalal y hace un viento terrible. Bueno, por eso. Sé que hay equipo Mucho invierno a agua. veces que lo banca, pero me parece que hoy ganamos los que Vale. nos gusta la virtualidad. Bueno, yo les había dicho el otro día que íbamos a seguir con todo el tema de la designación y remoción de los magistrados, para seguir con la bolilla que nos toca a nosotros. Ya deben haber avanzado, ¿no? Me imagino que estuvieron con el doctor Tamone, tuvieron el lunes, y doctor Lascano el miércoles de vuelta. Sí, Y, sí. no, el miércoles fue feriado, no tuvieron con nadie. No, el lunes con Tamón. El lunes con Tamone Y el y jueves la plenaria. Ayer la tuvieron plenaria. una sola plenaria por ahora. Sí. Bien. De más está decir, me imagino que se lo deben imaginar o les deben haber dicho, pongo. Después, en líneas generales, los temas que estamos viendo son, con cada uno de los docentes, son cuestiones individuales que son bastante importantes en lo que hace a nuestra materia. Fíjense lo que es el nombre, ya lo sugiere, teoría general del proceso. Son cuestiones que son realmente generales, que hacen no solo a lo que es el procedimiento, sino a lo que es el estudio de una carrera como la de la abogacía. Por ende, me parece que, incorporar estos conceptos que nosotros les vamos a dar en estos temas les va a servir no solo para aprobar la materia, sino para tener las herramientas para cursar el resto de las carreras, ¿sí? A ver, por ahí no sé si ustedes ya lo sabían de antes, pero manejar bien qué significa la jurisdicción y la competencia, que son temas del doctor Tamone, son temas o son puntos que les va a servir para el resto de la carrera, porque esos conceptos lo van a hablar absolutamente en cualquier materia que vean, aunque sea penal, aunque sea civil, lo que sea, siempre van a hablar o de la determinación de la competencia, o de qué es este poder o esta facultad de los jueces o de la judicatura en cuanto a la jurisdicción. Por eso les recomiendo, insisto, que no solamente estudien esto a los fines de aprobar el parcial, que es lo que todos queremos, sino que son temas que a ustedes les van a servir. Las preguntas que estoy viendo, si es hasta la unidad 6, sí, es hasta la unidad 6, y quienes sean del plan viejo van a ver con el doctor Basso también el tema de universidad y la bolilla de abogado. Todo eso entra en el primer parcial. Hasta ahora vamos hasta ahí, hasta el 6. Y si hay cronograma, sí, hoy mismo me lo pasó el doctor Lascano, faltaría darle un poco de forma y se lo subimos al campus, pero sí, ya está listo. Yo les dije que iba a estar para el lunes, pero bueno, se retrasó. Circunstancias ajenas, pido disculpas. Igual les había adelantado más o menos con quién iban a tener clases y qué temas íbamos a ver.
No sé si tienen alguna duda con lo que vimos, con lo que vieron con algún otro docente. Pueden hacerla ahora, en cualquier momento. ¿Nada? ¿Todo bien? Bueno, perfecto. Listo. Entonces vamos para adelante. Lo que nos toca ver hoy es enganchar un poco con lo que vimos el otro día, que es el tema de la designación y la remoción de los magistrados. Acá hay que tener muy en claro lo que vamos a ver es tanto, porque lo pide el programa, tanto el régimen federal o nacional como el régimen provincial. Así que acá sí hay que estar atentos a lo que dice, en su caso, la Constitución de la provincia y la Constitución de la nación. Yo les voy a compartir en pantalla en este momento lo que generalmente escribo en el pizarrón cuando doy este tema, que es justamente una especie de cuadro, ¿sí? Para que ustedes puedan ver cómo funciona la designación y la de remoción, tanto en la provincia, lo que vemos arriba, como para el caso de los jueces federales, que es lo que tenemos aquí abajo. ¿Qué distinción hacemos? Bueno, entre juez superior y juez inferior. Yo algo les había dicho el otro día con respecto a esto de ser juez superior o juez inferior, que no tiene que ver con la altura, sino que tiene que ver con la jerarquía del organismo el que ocupa, ¿sí? Vamos a llamar juez superior, y esto ya grábenselo, anótenselo, en la provincia de Buenos Aires a los jueces de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Mientras que en Nación vamos a llamar juez superior a los jueces de la Corte Suprema. Sabemos, ¿no? A esta altura qué es la Suprema Corte y la Corte Suprema. ¿Se entiende esto? Es el órgano máximo de cada uno de los poderes. En el caso del Poder Judicial de la Nación, la Corte Suprema es el órgano máximo, ¿sí? Está compuesta por ministros y, bueno, que tiene ciertas atribuciones que la misma Constitución le asigna. Es el último intérprete de la Constitución, etcétera. Tiene un montón de funciones. Es el órgano máximo, ¿sí? Es el último que va a llegar a entender en caso de que entienda por apelación, etcétera. Todas estas cosas las van a ver con el doctor Basso cuando vean el sistema judicial argentino. Insisto, entonces, cuando hablamos en materia federal de juez superior, hablamos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Cuando hablamos en provincia de juez superior, estamos hablando de los ministros de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires. Es una cuestión de designación, pero si ustedes quieren, para hacer memoria, cuando hablamos de provincia, hablamos de Suprema Corte, cuando hablamos de juez federal, hablamos de Corte Suprema. A los fines es lo mismo, quiere decir Corte o Tribunal Superior, Supremo, Cimero, como le quieran decir, pero se llaman con este enroque en cuanto a las palabras uno y el otro, Corte Suprema y Suprema Corte. Esto viene de la traducción que se hizo de la Constitución de Estados Unidos, que cuando Alberti dicta la primera Constitución, que es la Supreme Court allá en Estados Unidos, viene allá el nombre que incorpora obviamente nuestro ordenamiento. Y además de eso, cuando hablamos de juez inferior, hablamos de jueces de primera instancia y de Cámara de Apelación. Esto es lo mismo tanto para provincia como para el juez nacional o como para jueces federales. Cuando decimos entonces, ¿quiénes son los jueces inferiores? Son los jueces de primera instancia y de cámaras, perdón, tanto a nivel provincia como a nivel nación. Ahora en un ratito vamos a leer los artículos de la Constitución y vamos a ver que se refiere específicamente a los jueces inferiores o habla de demás jueces inferiores. ¿Qué significa esto? Que tenemos los ministros de la Corte superiores, demás jueces inferiores, Cámara y primera instancia. Pero, perdonen que sea reiterativo, pero tiene que quedar bien en claro, ¿sí? Juez superior en cuanto al organismo, Cámara y primera instancia inferiores. Entonces, volviendo, en este cuadro lo que está representado es la provincia por un lado, federal por el otro, juez superior y juez inferior. ¿Por qué? Porque es distinto cómo se designa y cómo se remueve a estos jueces, ¿sí? Una cosa es el mecanismo previsto para el superior y otra cosa es el inferior. Y una cosa es en la provincia de Buenos Aires y otra cosa es en el caso federal. Por eso vemos este cuadro de 2x2 en cada uno de los fueros, provincia y nación. Les dije recién que esto surge de la Constitución. Obviamente les voy a dejar un artículo para complementar esto que estamos viendo después de la clase, lo mismo que el otro día, cortito. A mi gusto, el artículo que habla de la designación y la democratización, está muy bien escrito, muy bien redactado, en un lenguaje muy claro.
y es bastante fácil de leer y bastante instructivo, ¿sí? Se entiende bastante el mensaje que quiere dar el autor cuando lo da. Se los voy a subir al campus después de la clase. Les dije, esto surge de la Constitución. En el ámbito nacional no fue siempre así. Antes el mecanismo utilizado actualmente para el juez superior era el mecanismo para todos los jueces de la nación. Después la reforma del 94 incorpora esta novedad, que es la diferenciación en la forma en que se elige al juez superior y al juez inferior. ¿Qué es lo que incorpora la reforma del 94? Bueno, esto que se llama el Consejo de la Magistratura, ¿sí? Ustedes imagino que ya han oído hablar alguna vez de este organismo que es el Consejo de la Magistratura. Esto fue incorporado en la reforma del 94 y vamos a ver que hablamos de Consejo de la Magistratura de la Nación y de Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué significa esto? Y también ya se lo graban. Tenemos un Consejo de la Magistratura a nivel nacional y un Consejo de la Magistratura a nivel provincial. Estos órganos, tanto el nacional como el provincial, son órganos que están compuestos por muchos miembros, ¿sí? Son obviamente más de uno, no es que están ocupados por una sola persona. Y lo que quiero decir con esto es que está representado por miembros de ¿qué? De los 3 poderes del Estado, ¿sí? Vamos a encontrar jueces, vamos a encontrar legisladores, vamos a encontrar representantes del poder ejecutivo en cada uno de los consejos, sea el de la provincia o el de nación. Obviamente, si estamos hablando del Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires, lo va a ocupar un juez que sea juez de la provincia de Buenos Aires. Cuando hablamos de Consejo de la Magistratura de la Nación, va a ocuparlo entre sus miembros un juez que sea juez nacional. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que es un órgano que tiene representación de todos los poderes, ¿sí? Y es el órgano que, entre otras funciones, que ahora las vamos a ver un poquito cuáles son estas funciones que tiene, se encarga del proceso comienza con el proceso de designación y elección de magistrados, ¿sí? Que es el primer punto que vamos a tocar ahora, es la elección de los magistrados. Como le dije recién, el Consejo de la Magistratura tiene un rol muy importante en la designación, tanto a nivel provincial como a nivel nacional. Si bien el procedimiento tiene algunas diferencias, son bastante parecidos, ¿sí? Cómo es que proceden y cómo es que actúan ante la necesidad de elegir a un juez, sea a nivel nacional o, insisto, a nivel provincial. Antes que nada, antes de meternos, vamos a leer los artículos de la Constitución, vamos a ver qué es lo que dicen las leyes de cada uno, porque obviamente eso está creado por la Constitución y reglamentado por una ley, como suele suceder con este tipo de institutos. Vamos a decir algo, el punto de partida, esto, lo medular. ¿Cuándo se va a elegir a un juez? ¿Sí? ¿Cuándo se va a dar se va a activar este mecanismo para elegir un juez? ¿Qué tiene que pasar? Bueno, tiene que pasar algo fundamental. ¿Por qué? Porque los jueces integran lo que se llama el Poder Judicial. Y el otro día, cuando hablábamos de la definición de juez, o que queríamos darle una idea, un concepto a esto de ser juez, dijimos que el juez era el titular de un organismo, ¿sí? Por lo tanto, antes que nada, básico primero, para que se active el procedimiento de selección de magistrados, debe existir una vacante, ¿sí? Tiene que haber una vacante para que exista la necesidad de ir a ocupar esa vacante por un juez. Mientras no haya una vacante, obviamente no se va a activar todo este procedimiento. ¿Por qué? Bueno, por varios motivos, ahora lo vamos a ver. Primero, la cantidad de jueces que hay en el país, obviamente, está limitada, no es que si quiero agrego un juez y punto. El juez va a estar limitado, la cantidad de jueces que haya, a la cantidad de organismos y en ese sentido a la cantidad de vacantes, ¿sí? Nosotros vamos a tener un juez por cada organismo y si los organismos son tribunales o organismos que necesiten de más de un juez, bueno, va a haber la cantidad de jueces como miembros requiera ese organismo. Pero si no hay un organismo, nunca va a haber un juez o va a haber necesidad de designar un juez. Y para que se haya esa necesidad de designar un juez, vamos a necesitar, lógicamente, que haya una vacante. ¿Cómo se genera esa vacante? Bueno, puede ser por 2 motivos. O porque se crea un organismo nuevo, porque obviamente la ley puede crear un organismo nuevo, ya vimos que está, ustedes van a ver con el doctor Basso, la ley que, digamos, le da forma al Poder Judicial en la provincia de Buenos Aires. Bueno, puede crear un juzgado nuevo, 2 juzgados nuevos, una cámara nueva, un tribunal nuevo, lo que sea. Entonces, primero necesitamos un organismo que se cree y a partir de eso se genera una vacante. Esa puede ser una causal, ¿sí? Para que pueda existir una vacante. ¿Cuál es la otra causal? Bueno, que un juez que ocupaba su cargo deje de ocuparlo, ¿sí? Y acuérdense, ¿cómo es que se
dejaba de ocupar un juez su cargo. ¿Cómo puede que esto suceda? Les pregunto. Por mala conducta. Mala conducta, sí, puede ser, es cierto, Mal porque el otro día desempeño. dijimos que los jueces, por su mala conducta, cuando se portan mal, esos 3 motivos que vimos el otro día, pueden ser destituidos. ¿Es lo único que puede pasar para que el juez, para que se genere la vacante? No, No, si superan los la comisión 75 de un años. delito. Hay otra Sí, cosa que sí. pueden hacer, es la comisión de un delito común en ejercicio de sus funciones, o sea, algo que pueda cometer cualquier habitante de la nación, no sé. Bien, delitos ahora, comunes Franco, en ejercicio. esto entraría dentro de las causales de, como dijo la compañera, mala conducta. Cualquiera de las 3. Comete un delito en ejercicio de sus funciones, comete un delito común o mal desempeño en su cargo, mala conducta, puede ser restituido. Sí, es igual. Sacando eso, ¿hay alguna otra forma de que un juez deje su cargo? Se Que jubila. cumpla los- Y bueno, cumplió los 75 Abastecimiento. años y no. Bueno, sí, Bien, Y no cumple le 75 renuevan. años y jubilar ahí también. necesita que lo renueven. Por lo tanto, claro. puede darse la situación de que no lo renueven. Bien, perfecto. En ese momento cesaría de su cargo. ¿Qué otra causal puede haber? Jubilación. Fallecimiento. Fallecimiento. Jubilación, fallecimiento, muy bien. Obviamente puede acogerse a los beneficios jubilatorios a partir de la edad que le corresponda, según el sexo, según su antigüedad y todo lo que ya sabemos. Se jubila, deja su cargo. ¿Qué otro más? Fallecimiento. Obviamente muere la persona, se termina su rol como juez. Y otra más me está faltando. Y Renuncia. ascienden a otro cargo. La renuncia. Que es exactamente. trasladado. La renuncia. El traslado puede ser, pero en teoría ahí se podría generar una vacante, pero fíjense que la vacante también ya existía del otro lado, simplemente se va a cubrir se con ese compensa. traslado, pero sí, también para ese organismo se puede generar una vacante. Bueno, y por último la renuncia, ¿sí? Que es otro derecho que tiene la persona, porque por el motivo que sea puede renunciar obviamente a su función. Entonces, cuando se da cualquiera de estas situaciones, ¿sí? Acuérdense que sacando todo esto, los jueces se mantienen en su cargo, ¿sí? Es una garantía que tienen, ¿no? Eso estamos de acuerdo, lo se acuerdan de la clase anterior, ¿verdad? Entonces, cuando sucede cualquiera de estas situaciones, se genera una vacante. Y a partir de ahí se activa, por decirlo de algún modo, este procedimiento para la selección de magistrados. Vamos a tener que explicar todo, ¿sí? Cómo funciona la designación a nivel superior en la provincia y a nivel superior en la nación. Vamos a decir las dos más fáciles, ¿sí? Que las tenemos en la Constitución, que son la selección de los jueces superiores a nivel nacional y a nivel provincial. Por ejemplo, se genera una vacante en la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires o en la Corte de Nación. ¿Cómo se cubre esa vacante? Fíjense, acá está descrito. Artículo 99, inciso cuarto. Antes de decirlo, ¿qué dice el artículo 99, inciso cuarto? ¿Qué es lo que describe? ¿Cuáles son las facultades del representante del Poder Ejecutivo? ¿Cuáles son las facultades del presidente? ¿Sí? Entonces, con esto va a quedar súper claro. El Poder Ejecutivo Nacional, con acuerdo del Senado Nacional, otorgado en sesión pública, convocada al efecto con mayoría de 2/3. ¿Cómo sería esto? Aparece una vacante a cubrir en este caso, la Corte Suprema de la Nación. ¿Qué es lo que hace? El presidente propone a su representante, o a su candidato, mejor dicho, y el Senado de la Nación, ¿sí? El Senado Nacional, dentro del Congreso de la Nación, estamos hablando en capital, en sesión pública, con mayoría de 2/3, aprueba ese pliego de ese representante. Y listo, queda designado. ¿Se entiende cómo es? Voy de vuelta. A partir de una vacante en la Corte Suprema de la Nación, el presidente elige a su representante, que obviamente tiene que cumplir con los requisitos que establece la Constitución, ¿eh? No es que puede elegir a alguien a dedo. Ahora, sacando esos requisitos que vimos el otro día para ser juez de la Corte Suprema, elige a su representante y el Senado de la Nación le tiene que dar el acuerdo, le tiene que decir que sí. ¿Cómo le da ese acuerdo? Bueno, necesita una mayoría de 2/3, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo funciona en la provincia de Buenos Aires? Bueno, es igual, pero lo que tenemos que hacer es, para hacer esta descripción, mover a los miembros, a los organismos que van a intervenir. ¿Quién va a designar ahora al juez de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires? El Poder Ejecutivo Provincial, en el caso que nos ocupa hoy en día el señor Axel Kicillof, con acuerdo del Senado de la provincia, ¿sí? Ahora estamos hablando del Senado que va a estar en La Plata, no en la capital como antes.
otorgado en sesión pública con mayoría absoluta de sus miembros. ¿Se entiende esto? Resumiendo, volviendo rápido, ¿cómo se designan los jueces superiores en nación y en provincia? Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. Se acabó. ¿Está claro esto? Es lo más fácil. ¿Sí? Sí, se entiende. Bueno, perfecto, perfecto. Yo les pregunto porque si no, por ahí no se animan a preguntar o algo y les doy el espacio para que lo hagan. Hasta acá muy fácil, insisto. Lo único que tenemos que prestar atención es ver bien si estamos hablando de nación o de provincia y ver que en este caso va a ser presidente o gobernador y senado provincial o senado de la nación. Una ¿Qué pregunta. pasa con los jueces inferiores? Una Acá, pregunta antes de cambiar. ¿Cómo, Una pregunta. Alicia? Una Sí. pregunta. La diferencia en la designación de provincia y de nación es la mayoría absoluta. Sí, la forma en que redacta la mayoría. ¿Sí? Acá dice mayoría absoluta y le dice los 2/3. En síntesis es lo Esa es la mismo. diferencia. Y perdón, y a los fines del parcial, ¿sí? Que esto sé que les interesa a todos, con que pongan, elige presidente con el acuerdo del Senado, es suficiente. ¿Sí? No nos vamos a meter en la técnica de la forma de deliberación del Senado, porque no es nuestra idea. Se tiene que entender que hace presidente con acuerdo del Senado, ¿sí? O gobernador con acuerdo del Senado. Eso es lo que nos importa. ¿Estamos? Entonces, No quiero si particularmente- la mayoría es agravada, si se llama así, se llama así, no interesa. Ahora, no me vengan a decir que el juez superior lo elige de la nación, lo elige el Consejo de la Magistratura de la provincia, porque es un pase derechito al recuperatorio, ¿sí? Con la mejor de las formas, les digo. Simplificado, fácil, presidente, acuerdo del Senado, gobernador, acuerdo del Senado, y estamos todos felices y vamos a la segunda parte. Está bien, eso Bueno. sería saberse eso, particularmente las diferencias en la designación, más que nada. ¿Cómo, perdón? No te entendí la pregunta, Franco. Sería entonces saberse, bueno, si las diferencias en la designación del juez superior y del juez inferior. Más o Mirá, menos, ahora vas a aproximadamente. ver, no sé por si no lo sabía ya, porque por ahí lo has leído en otra materia, lo has leído no sé, en algún diario, que el procedimiento para juez de la provincia es un poco más largo, ¿sí? Intervienen Sí. más organismos, entonces, por ahí sí, las diferencias, en realidad, vas a ver que, como viste recién, el del juez superior es bastante simple, una propuesta y un acuerdo. Ahora hay un procedimiento propiamente dicho, ¿sí? Vamos a meternos en cómo funciona este procedimiento propiamente dicho en la provincia de Buenos Aires. En realidad funciona casi igual en provincia y en nación, nada más que, como vimos recién, intervienen los organismos. No nos vamos a meter en las diferencias en el procedimiento, pero sí es importante saber que todos los organismos o individuos que van a intervenir en este procedimiento son o su par nacional o su par provincial, ¿sí? La misma atención que prestamos para el superior la tenemos que prestar acá. Vamos a meternos en la designación de un juez inferior de la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, vamos a decirlo con un caso por ahí para dejarlo más terrenal, un caso local. Supongamos que hay una vacante a cubrir en un juzgado de Mar del Plata, ¿sí? Por decir un número, juzgado número 5 de Mar del Plata, está vacante, no tiene juez. Obviamente el juzgado cuando se queda sin juez, sea por todas las causales que vimos, no deja de funcionar, ¿sí? El juzgado sigue funcionando igual y lo que se hace hasta tanto se designe un juez nuevo es funcionar o con un juez del cuerpo de magistrados suplentes, que después vamos a ver qué es esto del cuerpo de magistrados suplentes, o bien con una subrogación que designa la Corte, ¿sí? La Corte le dice a un juez de otro organismo, mirá, vos durante estas 2 semanas te encargás de este juzgado, después otro juez se encarga de ese juzgado durante 2 semanas. Así se hace esta subrogación hasta tanto se designe al juez nuevo. Lamentablemente, como ustedes ya deben saber, o si no se lo saben, se lo imaginan, o los medios se lo metieron en la cabeza, hay juzgados que pasan años y años y están sin juez, ¿sí? O ocupados por un juez suplente, o subrogando y subrogando y subrogando, hasta tanto se designe. Pasa un montón en la provincia de Buenos Aires y es algo que, obviamente, afecta negativamente al Poder Judicial, ¿sí? Porque funciona con menos jueces, porque hay, el juez que lo está ocupando tiene que hacer doble tarea, porque no se puede ocupar directamente de eso. Esos son los problemas, por ahí un poco trayendo a la realidad de lo que se habla todos los días. Esos son los verdaderos problemas, a mi criterio, esto es una opinión personal, que tiene el Poder Judicial, ¿sí? Porque a veces escuchamos que hablan
de la reforma de la justicia, reforma de esto, que si los jugadores... Comodoro Pi es lo único que quieren modificar los políticos, y la realidad es que lo quieren modificar porque es lo que les molesta a ellos. Pero el Poder Judicial a lo largo del país, o la justicia propiamente dicha a lo largo del país, es mucho más grande. Y los problemas que hay son mucho más grandes, ¿sí? Que haya juzgados de familia que no tengan jueces o que no tengan juezas y que no se puedan ocupar de los asuntos que suceden todos los días, por ejemplo, como son las cuestiones de violencia doméstica, cuestiones de adopción, eso es un problema de la justicia, no si Comodoro Pi se trasladó a un juez y a un político le molesta, ¿sí? Bueno, pero para que quede claro que por ahí los problemas por ahí son un poco más grandes que lo que se ve en los medios a diario. Volviendo entonces, decimos, juzgado 5 de Mar del Plata, no tiene titular, por una de las causales que dijimos. Se activa este procedimiento. ¿Quién actúa en este procedimiento? Bueno, este organismo que hablamos hace un rato, que es el Consejo de la Magistratura. Como estamos hablando de un juzgado de la provincia de Buenos Aires, va a ser el Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo está compuesto este Consejo de la Magistratura? Bueno, tiene 18 miembros, ¿sí? Vamos a ver que hay miembros. Tiene una ley especial, que es la 11.868, está en el programa, no me acuerdo exactamente, creo que es esa. Tiene 18 miembros, y ¿quiénes son estos miembros? Bueno, yo les dije hoy hace un rato, hay representantes de los 3 poderes. Dice un ministro, un juez de cámara, un juez de la provincia de primera instancia, legisladores, miembros del Poder Ejecutivo. ¿Qué quiero decir con esto? Que está compuesto, y literalmente compuesto, por personas que integran todos los poderes del Estado, ¿sí? Como para hacer un poco más representativa, o representativo, mejor dicho, este proceso de selección. Este Consejo de la Magistratura, ¿qué es lo primero que hace ante una vacante? Y así, ahora sí nos metemos en el procedimiento, convoca a concursos, ¿sí? Dice, bueno, como tenemos una vacante que cubrir, llamamos a concurso para cubrir una vacante de juez de primera instancia en el juzgado número 5 de la ciudad de Mar del Plata. Acá recuerden lo que vimos el otro día cuando hablamos de los distintos mecanismos que hay para elegir jueces, y uno era el de concurso público de méritos y antecedentes. Bueno, acá, ¿qué es lo que hace? Les dije que era el sistema que estaba previsto en Argentina para los jueces inferiores. Arranca este procedimiento del concurso con la convocatoria del Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires. Convoca a concurso público. ¿Qué es lo que tiene que hacer ahí? Bueno, las personas que se crean que están en condiciones de ocupar ese cargo, ¿sí? O sea, que cumplan con los requisitos que prevé la Constitución y que se crean con la idoneidad suficiente, automáticamente pueden inscribirse o postularse para ese cargo y meterse en el concurso. A partir de ahí, hay como una especie de sistema de eslabones, ¿sí? Donde se va avanzando de nivel hasta llegar al final del procedimiento, que ahora lo vamos a ver cómo es que termina, cómo es que culmina este procedimiento. ¿Qué es lo primero que se hace cuando se convoca a este concurso? Para las personas que cumplen con los requisitos que establece la Constitución para ocupar ese cargo determinado, bueno, se toma un examen, ¿sí? Se toma un examen donde se evalúa a ver si tiene la idoneidad para ocupar ese cargo. Actualmente esto se ha ido modificando con el tiempo, siempre se trata de lograr en el procedimiento la mayor transparencia posible, ¿sí? Que el proceso sea lo más transparente, que haya el menor nivel de discrecionalidad posible, y que la persona que resulte ganadora de este concurso sea la que es realmente más idónea para ocupar ese cargo, ¿sí? Que es al fin y al cabo lo que todos queremos, que haya mejores jueces, más idóneos y más solventes moralmente para ocupar los cargos o que nos representen en el Poder Judicial, ¿sí? Entonces, primero que nada, un examen. Actualmente, el examen está dividido en 2. Hay un primer examen que es escrito y un segundo examen que es oral. Ese primer examen que es escrito, hoy en día creo que consta de justamente, se evalúa al juez haciendo una sentencia, ¿sí? Que es más o menos lo que se... donde se ve reflejado el trabajo diario, ¿sí? A través de las sentencias es donde hablan los jueces, más allá de que tienen otras funciones dentro del procedimiento. Lo primero que se hace entonces es evaluar al juez con un caso práctico. Lo que hacen para esos casos prácticos es quienes integran la comisión académica del Consejo de la Magistratura llevan casos reales. Esos casos que se llevan se fotocopian y se guardan en una especie de caja fuerte. El día del examen, con un bolillero, se saca un número que representa cada uno de esos casos prácticos,
Ese caso que sale se manda a fotocopiar en ese mismo acto y a partir de ahí se reparte para todos los que deseen rendir ese examen, ¿sí? Todos rinden el mismo examen para que sea lo más justo. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaba antes? Bueno, iban algunos postulantes, ya sabían lo que les iban a preguntar, ¿sí? Esto ha sucedido, obviamente, hecha la ley, hecha la trampa, entonces tuvieron que acudir a este mecanismo. Una vez que hacen ese primer examen escrito y se logra aprobar, que se aprueba hoy en día, creo que con un puntaje de 60, se pasa a un segundo examen que es oral, ¿sí? Este segundo examen oral lo compone un temario, ¿sí? para el estudio, que son absolutamente todas las materias civiles, todas las materias procesales, todas las materias, todo lo que tiene que ver con constitucional, todo lo que ustedes ven en el programa de la facultad de cada una de esas materias es el examen de juez, básicamente, para resumirlo. Uno tiene que estudiar eso, se sortean creo que 5 de esas bolillas para el día del examen oral, y en el momento de rendir, uno saca el bolillero y saca 2, y ese examen oral se le hacen preguntas sobre esos 2 temas. Chicos, les estoy hilando finito de cómo es el procedimiento para que lo entiendan, no necesitan hacerlo con lujo de detalles en el examen en cuanto a si son 5 bolillas y cómo está compuesto el temario y demás, ¿sí? Pero para que lo entiendan. Primero, entonces, les dije un examen escrito, que es un caso práctico, el segundo un oral, más teórico, que obviamente el examen oral tiene mucha práctica, ¿sí? Lo que más se pregunta son los criterios actuales de la jurisprudencia. Pero bueno, más allá de eso, es un examen oral. Quienes toman el examen son miembros de la comisión evaluadora, ¿sí? Que el mismo Consejo de la Magistratura designa, que son jueces de la provincia. Generalmente se trata que si el lugar a ocupar va a ser para Mar del Plata, los jueces que van a tomar el examen van a ser de otro fuero, ¿sí? Perdón, de otro fuero no, de otra localidad, de otro departamento judicial. ¿Para qué? Para que no haya por ahí, o para limitar la probabilidad de que sean conocidas las personas, ¿sí? Superadas esas 2 instancias, obviamente el oral lo van a rendir quienes aprobaron el escrito. Obviamente, después de vuelta, para el examen oral, necesitaríamos también conseguir la aprobación, que es también con un puntaje de 60, si mal no recuerdo. Y quienes hayan aprobado entonces los 2, pasan al siguiente paso, que es la parte de las entrevistas. Las entrevistas, ¿quién las hace? Bueno, organismos que pueden estar interesados. Ya dijimos que el Consejo de la Magistratura, la parte evaluadora, le hace las preguntas. También hace preguntas el Colegio de Abogados. También hace preguntas el propio Consejo de la Magistratura, pero ya no la comisión evaluadora. Hay exámenes psicológicos, hay exámenes psiquiátricos. Y luego, recopilada toda esa información, es decir, antecedentes de mérito en cuanto a los exámenes que dio, la impresión que hayan generado en las entrevistas, los exámenes psicológicos y psiquiátricos. Hasta acá dijimos todos méritos. ¿Pero cómo se llama este sistema? Concurso de méritos y antecedentes. Entonces, ¿qué se junta? Bueno, todos los méritos que has hecho para ser juez, cómo fue tu examen, cómo fueron tus entrevistas, etcétera, más tus antecedentes, ¿sí? Por ejemplo, si sos docente de la facultad, si escribiste algún libro, si tenés publicaciones académicas, si has hecho cursos de posgrado, carreras de posgrado, por ejemplo, obviamente va a estar más calificado alguien que haya hecho un máster o que se haya doctorado que alguien que no lo haya hecho. En base a todo eso, se junta, digamos, todo eso, y se crea un sistema de puntajes, para hacerlo más justo. El examen te da cierto puntaje, tus antecedentes te dan cierto puntaje, tus entrevistas te dan cierto puntaje. Y una vez hecho toda esa puntuación, por decirlo de algún modo, se juntan los 3 mejores puntajes, o se enlistan, mejor dicho, los 3 mejores puntajes, y se crea una terna, ¿sí? Obviamente lo dice la palabra, una terna. ¿Quién compone esta terna? Bueno, de los postulantes se trata de elegir a los 3 que hayan sacado el mejor puntaje entre examen, antecedentes, etc. ¿Cómo estamos hasta ahí? ¿Se entiende? ¿Seguro? ¿Nada que repetir? No, no. Bueno, perfecto. ¿Qué hace el Consejo de la Magistratura? Acá termina su labor, el Consejo de la Magistratura. Dijimos, entre todos los postulantes, los evaluó, los entrevistó, miró qué habían hecho de mérito hasta ese momento y crea una terna con en teoría, los que son las 3 personas que están más capacitadas para cubrir ese cargo. Ahí termina su labor el Consejo de la Magistratura. ¿Quién interviene? Bueno, ahora es casi igual a cómo funciona para los jueces superiores. Estamos en Provincia de Buenos Aires. El gobernador elige uno de esos 3, porque la terna es vinculante, no podría elegir a alguien que no esté en esa terna. Elige uno de esos 3, por ejemplo, de esos 3 le gusta Pulgar, y elige Pulgar,
Pulgar pasa a conformidad del Senado y elige, si el Senado le da el acuerdo, Pulgar pasa a ser el nuevo titular del juzgado número 5 de Mar del Plata. ¿Se entiende entonces? Al final el procedimiento es lo mismo, nada más que el gobernador va a elegir no de la totalidad de las personas habidas en el mundo que cumplan con los requisitos, sino de esa terna vinculante que crea el Consejo de la Magistratura. ¿Se entiende hasta acá? ¿Preguntas? Está súper entendible. Bueno, a veces me han hecho preguntas, por ejemplo, ¿qué pasa si al gobernador no le gusta ninguno de los 3 postulantes? Bueno, lero, tiene que elegir a alguien de ahí sí o sí, ¿sí? ¿Qué pasa si, por ejemplo, alguno de los postulantes o el que iban a elegir decide renunciar? Puede hacerlo. Si renuncia a los 3, se va a haber caído ese concurso, va a haber que convocar un concurso nuevo. Todo esto que les estoy diciendo lleva tiempo, ¿sí? Uno lo dice así de rápido, pero imagínense más cómo funcionan las cosas en nuestro país. Todo esto lleva mucho tiempo, demanda tiempo. Se convoca el examen, se pone una fecha, tardan en entregar las notas, después se convoca al siguiente examen, hay que designar fecha para las entrevistas, y ahí, hasta que saca la terna del Consejo de la Magistratura, hay mucho tiempo. Ahí el gobernador va a elegirlo cuando quiera. Después, cuando el gobernador lo elija, envía el pliego al Senado. El Senado tiene que convocar una sesión para discutir eso, lo tiene que aprobar. Obviamente, como se requiere esta mayoría de 2/3, ¿cómo funciona esto a nivel política una vez que se consigue esa terna? Como se requiere esa mayoría de 2/3, y generalmente nadie tiene esa mayoría, ninguna fuerza política, la elección de los magistrados tiene mucho de negociación, ¿sí? No es que vas a ser un candidato hablando a tiempos de hoy, un candidato radical, o un candidato peronista, o un candidato kirchnerista, o un candidato de Cambiemos. Obviamente cada uno a veces trae a alguien que prefiere o que no prefiere, que es de los postulantes que salgan de esa terna, pero obviamente se hace con acuerdos, ¿sí? Porque nadie logra ese número individualmente, ninguna fuerza lo logra individualmente. Entonces hay mucho de esto de acordar y hay que conformar a todos los sectores, más allá de que a veces se pueda hacer en más o en menos. En esa terna, una pregunta, en esa terna Sí. que se presenta el gobernador, ¿sí o sí tienen que ser los 3 primeros mejores promedios o puede En ser? teoría, sí. ¿Sí? O sea, el mejor puntaje. ¿Cómo se obtiene ese puntaje? Bueno, el examen te otorga tanto, ponele de 0 a 100. El examen te otorga, estoy poniendo un ejemplo, 50, tus antecedentes 30 y las entrevistas 20, ¿sí? Por ejemplo. Y en base a esos 3 hay que sacar los 3 mejores. No estoy seguro cómo funciona internamente, a ver cuánto quedó de discrecionalidad ahí. Sé que es más arraigado todavía esto cuando se habla del examen en nación. Y me meto con el tema que sigue ya, si no tienen ninguna duda, que es cómo es la selección en la nación. Bueno, en sí es igual, ¿sí? Hay un Consejo de la Magistratura que es nacional, no provincial, que lo crea la Constitución de la Nación, no de la provincia, que a diferencia del de la provincia, que tenía 18, este tiene 13 miembros, también estamos hablando de compuestos, ¿sí? Uno de acá, otro de allá, otro de allá, y el proceso es igual. Una vez que se crea que se llama concurso, rinde examen, se hacen las entrevistas, se meritúan los antecedentes que haya tenido, el Consejo de la Magistratura de la Nación crea una terna vinculante y el presidente de la Nación elige de esa terna al postulante que va a requerir el acuerdo del Senado. Profesor, ¿el juez elegido está preparado para actuar en cualquier fuero penal, civil y comercial? Muy buena pregunta, porque me había olvidado de decirlo. Hay 2 cosas importantes con esto. Uno, cuando se convoca a un juez, se lo convoca para un fuero en particular, ¿sí? Se dice, como les dije recién, se convoca a concurso para ocupar el cargo de juez del juzgado número 5 de Mar del Plata, civil y comercial. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el examen que se le va a tomar va a ser un examen, obviamente, la sentencia que se va a hacer va a ser una sentencia de tipo civil y comercial, de ese fuero. Los antecedentes que se van a merituar van a ser antecedentes obviamente relacionados con el fuero civil y comercial. No es lo mismo tener una maestría en derecho de daños u obligaciones que tener una maestría
en proceso penal. ¿Está claro? Obviamente va a importar mucho más uno que el otro. En cuanto a constitución se refiere, el único requisito que tenemos es ser abogado, tener la edad y la experiencia suficiente. Pero en ningún momento la constitución nos dice y estar especializado en derecho penal. Lo que sí, cuando intervenga el Consejo de la Magistratura, va a valorar, obviamente, o va a examinar en cuanto a la experiencia requerida para ese fuero. A ver si lo encuentro, se los muestro. La página del Consejo de la Magistratura. Esperen que les comparto la pantalla. ¿Ven bien cuando les comparto la pantalla? ¿Sí, no? Sí, sí. Fíjense que el mismo Consejo de la Magistratura tiene una sección dedicada a cuándo hay convocatoria, para ver el estado de los concursos, quiénes aprobaron, quiénes se inscribieron, qué ternas hay publicadas, cómo funciona el procedimiento, acá si quieren pueden ir a estudiarlo, en sí mirarle el estado de los concursos, etc. ¿Sí? Esto mismo lo publica la página del Consejo de la Magistratura. Nada, un dato X, no para que lo tengan para el examen, pero para que puedan por ahí un poco graficar cómo es que funciona este procedimiento. ¿Qué otra pregunta? Por supuesto, el juez se va a anotar si tiene experiencia en ese tema y si tiene ganas de aceptar ese cargo, nada más y nada menos que para ser juez. O sea, tenés que dedicarle tu vida a eso. Es muy demandante la actividad judicial. Más, bueno, en todos los fueros, es una actividad realmente muy demandante. ¿Qué otra pregunta? También puede ser una opinión, una experiencia, algo que hayan escuchado. Profe, yo me confundí No, porque en el cuadro que mostraste vos, cuando hablabas de la designación de los jueces superiores de Nación, no estaba el Consejo de la Magistratura de la Nación. Solamente ¿Qué decía dice poder. el cuadro? no. Me pareció, no sé si. Vamos de vuelta. Juez de la Nación, terna vinculante del Consejo de la Magistratura de la Nación. Acá está. Ah, claro, pero los jueces superiores no, está bien. El juez No. superior no. El juez superior no interviene en el Consejo de la Magistratura. ¿Sí? Está bien. Acá Sí, es sí. la diferencia fundamental. ¿De dónde surge? A ver, a fin de cuentas lo va a elegir el presidente o el gobernador, ¿sí? Pero ¿de dónde lo saca? Bueno, el inferior de la terna del Consejo de la Magistratura. El superior de donde tiene ganas, si cumple con los requisitos constitucionales. ¿Está claro? Sí, sí. Bueno, ¿Estamos bien pero ahí? Bueno. En la terna para juez inferior de la Nación, el que elige primero es el presidente, ¿no? A ver, elige el presidente, como dijimos recién, de la terna vinculante del Consejo de la Magistratura de la Nación, ¿sí? Sí o sí tiene que surgir de ahí el postulante, no se puede escapar de esa terna vinculante. Las dos palabras importantes. ¿Qué más? ¿Seguimos? nada, Bueno, que sí. no, que para el Supremo también tendría que ser con un consejo, porque así que elija al presidente, siempre hay un vínculo político, es la verdad. Obvio que sí. A ver, ¿quiénes fueron los últimos dos elegidos en Nación? ¿Se acuerdan los nombres? Y sí, pero fueron de Rosencraft Y Rosati. y ¿sí? Rosati. ¿Te acuerdan el lío que hubo? Que el Bueno, por encargado del eso. Ejecutivo en ese momento lo designó cuando el Senado no estaba funcionando, porque era verano, entonces hizo uso de una facultad que tiene de que en caso de urgencia designarlo él para que lo revea el Senado. Se armó un lío bárbaro porque le dijeron, pará, si podés Por la esperar un mes ventana para que lo arranquen las entró. sesiones. Ah, Y me acuerdo, yo en ese momento, calculo que se van a acordar todos, que no estaba discutida la idoneidad de los postulantes, ¿sí? Y al final terminó siendo, esto es algo que fueron. Y no está no, contestada tu pero pregunta, Mirta. no, que era una pregunta, era más que una pregunta, una aseveración. Que Es que si sí, está, por si supuesto que está un funciona así. determinado procedimiento, está para cumplirlo para todos. No hablamos de este principio de igualdad y toda esta historia, pero bueno. Y bueno, está todo siempre sujeto a la interpretación. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o algo que quiera aportar? Obviamente siempre es Sí, bienvenido. profe, Si no- en el caso de que el Senado rechace la propuesta del Poder Ejecutivo, ¿se tiene que ir a los dos que quedan después? ¿O qué pasa en No, ese lo caso? que pasa generalmente es que si no se consigue el acuerdo, ese pliego queda medio como clavado, queda ahí medio en la nada, hasta que se consiga un acuerdo quizás en un cambio de conformación.
Por ejemplo, acá en Mar del Plata y en el ámbito provincial sucedió que en el último año, en los últimos meses del gobernador Scioli, había mandado varios pliegos, no de personas, porque yo a varias las conocía, que no de personas que necesariamente eran afines a Scioli ni al partido que integraba, ¿sí? Pero había varias ternas que estaban frenadas. Scioli envió varios pliegos y cuando asume la gobernación de Vidal, agarró y lo frenó. Dijo, no, acá tengo un montón de pliegos que mandó el gobernador anterior, que no sé, quiero verlos, quiero revisarlos. Y esos pliegos estuvieron 3 años parados, hasta que finalmente, 3 o 4 años parados, no me acuerdo. Sí, porque se frenaron en el 2015 y los terminaron eligiendo en el 2019, con una conformación similar, porque todavía Cambiemos no había perdido la fuerza que tenía, pero con una conformación similar se revisaron y se terminaron aprobando. Así que todo lo que pasa ahí dentro del ámbito ejecutivo y legislativo da para un montón de tiempo, para un montón de idas y vueltas, porque, insisto, se necesita esta conformación. El cuadro comparativo de los procesos de asignación y remoción está en el campus y ahora termina la clase y se los habilito. Está subido, pero está oculto. Bueno, vamos a avanzar, así no terminamos a las 10 de la noche, como va a pasar la clase que viene. No, mentira. Chiste malísimo y de mal gusto. Vamos, entonces. Volvemos con el cuadro de designación y remoción, ahora para meternos en la segunda parte, que es la remoción de los jueces. Acá lo mismo, como les adelanté, tenemos que diferenciar qué pasa en el ámbito de la provincia, qué pasa en el ámbito de la nación y qué pasa con los jueces superiores y con los jueces inferiores. Vamos con la más fácil, como siempre, juez superior. ¿Cómo se remueve? Bueno, como se remueven también al resto de los políticos, a través de justamente el juicio político. Primero que nada, misma aclaración que hicimos hoy. ¿Cuándo se remueve un juez? Bueno, cuando incurre en alguna de las causales que ya conocemos, ¿sí? Mal desempeño, comisión de delitos comunes, comisión de delitos que tienen que ver con las funciones que desempeñan. A partir de eso se hace una denuncia. En el caso de los jueces superiores, se efectúa la denuncia, la evalúa la Comisión de Asuntos Legislativos del cuerpo ¿cómo se llama? Del Congreso, sea nación o sea provincia. La Comisión de Asuntos Legislativos de Asuntos Constitucionales, perdón, es la que va a examinar esta denuncia. Y en caso de que se lleve para adelante, se convoca esta sesión especial para llevar a cabo este juicio político. ¿Cómo funciona este juicio político? Bueno, la Cámara de Diputados hace de acusación y la Cámara de Senadores hace del rol de juzgamiento, ¿sí? Mientras que obviamente el juez acusado es quien se va a defender. Esto funciona igual tanto a nivel provincial como a nivel nacional, nada más que cuando hablamos del juicio político en la provincia, vamos a hablar del Congreso provincial, y cuando hablamos de juicio político para jueces federales, vamos a verlo en el Congreso de la Nación, La Plata y Capital. ¿Queda claro esto? Bien, ¿sí? Para la remoción de los jueces inferiores, la figura que se crea es la del jurado de enjuiciamiento, ¿sí? Que acá está detallada la ley 13.661. La ley de jurado de enjuiciamientos, bueno, el jurado de enjuiciamientos es este organismo que obviamente está muy ligado al Consejo de la Magistratura. Vamos a ver ahora qué miembros tiene y cómo funciona este procedimiento. Va a ser la que, a fin de cuentas, si se llega a conformar alguna de las causales, va a ser la que va a destituir al juez de su cargo. Yo les dejo de compartir esta pantalla y se las voy a cambiar por otra para que leamos un poco exactamente la ley. Está la 13.661, que en algún lugar la guardé. Creo que es... acá está. Bueno, no sé dónde la puse. Un segundo, que se las quiero leer y quiero que las vean, porque si no, así nos vamos a retrasar menos. Acá está. Tengo demasiadas pestañas abiertas y no me aparecía entre las cosas para compartir. Ley 13.661. ¿Qué es importante acá que vean? Bueno, fíjense
cuando crea este jurado de enjuiciamiento, lo primero que habla es de la jurisdicción que tiene el jurado de enjuiciamiento. Fíjense qué es lo que puede hacer este jurado. Una vez que obviamente se practica esta denuncia a este juez que entendemos que ha incurrido en alguna de estas causales para poder ser removido, fíjense lo que puede hacer este jurado: suspenderlo del ejercicio de su cargo mientras dure el juicio, ordenar medidas que considere pertinentes a fin de evaluar la verosimilitud de los hechos llevados a su conocimiento y destituir al acusado cuando se declare su responsabilidad por delito, faltas o por la causal de inhabilidad física o mental previstas por esta ley. ¿Sí? Fíjense que tiene, bueno, después dice imponer las costas, remitir el proceso al juez para que, en caso de que haya cometido un delito, lo juzgue un tribunal ordinario. Pero lo importante en el procedimiento es esto: se activa la denuncia, el jurado lo puede suspender de su cargo mientras dura el juicio, ordena las medidas que fueran pertinentes y, en caso de encontrarlo culpable de esta causal, lo puede destituir de su cargo. Esto es un tema que es bastante importante porque tiene que ver con justamente todo lo que puede hacer este jurado de enjuiciamiento. Y otro punto importante, a mi criterio, de esta ley es las faltas en las que puede incurrir el juez. Y acá vamos a encontrar cierta similitud entre las incompatibilidades que mencionamos el otro día, más allá de que eran nación, y esto estamos hablando de provincia, y las causales por las cuales puede ser removido. Fíjense, por ejemplo, gozar del beneficio jubilatorio de pensión nacional, provincial o municipal, o haberse acogido estos beneficios. Incumplimiento de deberes inherentes a su cargo. El vicio del juego por dinero caracterizado por la frecuencia. Dejar transcurrir en exceso términos legales. Comisión de graves irregularidades en procedimientos a su cargo o los que hubiera intervenido. La intervención activa en la política. ¿Qué quiere decir con esto? Fíjense, para funcionarios, ejercer la abogacía o la procuración, que es otra de las incompatibilidades que vimos que tenía. Ejercer el comercio. ¿Qué les quiero decir con esto? Acá en la ley vemos nuevamente detalladas las incompatibilidades a las que habíamos visto el otro día. ¿Qué es importante acá? Entonces, se activa este procedimiento y evalúa a ver si sigue o no el juez en su cargo. Una vez que se llegue a tener un veredicto de culpabilidad y se lo remueva de su cargo, bueno, queda pendiente entonces, obviamente se va a crear una vacante para lo que vimos hoy temprano, y quedará pendiente en caso de que haya incurrido en alguno de los delitos que puede ser o por su función o por un delito común, va a quedar pendiente que sea juzgado por ese delito, ¿sí? Porque obviamente recuerden que el objetivo de este procedimiento del jurado de enjuiciamiento es ver si sigue o no en su cargo, ¿sí? Porque se ha dado alguna de estas causales que vimos, pero no va a ser la de juzgarlo porque será en el futuro juzgado ante los tribunales ordinarios. La ley es la 13.661. En la Nación sucede más o menos lo mismo, tiene una ley propia, que si mal no recuerdo es la 24.937, acá la tienen en la pantalla. El procedimiento es básicamente lo mismo, las funciones que tiene es básicamente lo mismo y las causales están relacionadas con las que vimos el otro día. Si le llegamos a tomar procedimiento o algo de esto, fíjense de leer la ley 13.661. Es la única que les podemos llegar a hacer alguna pregunta relacionada con lo que tiene que ver con el jurado de enjuiciamiento. En sí es bastante similar cómo funciona tanto en provincia como en nación. Lo que les voy a dejar para leer, ya vamos terminando la clase, es un articulito que tiene que ver con la designación de los jueces y cómo fue la evolución en nuestro país de la designación de los jueces, y les voy a dejar otro artículo que analiza bien la figura del jurado de enjuiciamiento, analiza qué naturaleza jurídica tiene, cómo se compone, cómo hace sus veredictos. Finalmente habla de la recurribilidad de los fallos, si son recurribles o no, porque vemos un vacío legal en la Constitución de la provincia, que no lo tiene la Constitución de la Nación. Quedo abierto a preguntas o dudas, lo que sea, y si no, damos por finalizada la clase. ¿Y Sí. quién los elige, Agustín? ¿Y quién elige ese jurado? Bueno, acá lo mismo, vemos que el jurado es compuesto, la misma ley dice cómo se crea esta secretaría y qué miembros ocupan. Tenemos lo mismo que el otro día, representantes del Senado, representantes del Poder Judicial, ¿sí? ¿Qué más? Brenda, los que vimos recién, 17 y 20, si mal lo recuerdo. No de memoria, pero básicamente para que entiendan. ¿Qué hace el jurado de enjuiciamiento? Bueno,
puede suspender, puede dictar algunas medidas para investigar y finalmente puede destituir al magistrado. Y lo otro que tiene que saber es estas causales específicas que regula, que están en el artículo 20 o 21, 17 o 20-21. Entiendo que la denuncia en contra del juez la efectúa ante el jurado de enjuiciamiento. No, el jurado de enjuiciamiento se conforma a los fines de evaluar esto. La denuncia se efectúa ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento. Eso está explicado en los primeros artículos de la ley. No quiero que, no me interesa tampoco que lo sepan. Igual en el artículo un poco se los explica. No es necesario que lo sepan. Sí, sepan que todo este procedimiento se activa ante una denuncia. Alguien tiene que denunciar que ese juez está incurriendo en algunas de las causales que vimos, ¿sí? Y tiene el plazo como era el otro, que si le pasan 6 meses, si no se expide. Exactamente, transcurrido ese plazo, si no se llega a conseguir un veredicto, el juez queda automáticamente reincorporado en el cargo, ¿sí? ¿Algo más? Escuchen, les activo ya en el campus, ya mismo, creo que lo tengo abierto, lo hago ya, les activo el cuadro que vimos recién, por un lado, y los 2 artículos que tiene para leer. Probablemente se venga algún trabajo, no sé si les dio, el doctor Basso les dio algún trabajo práctico para hacerlo, lo estaba por dar, puede ser, algo escuché. Y dio Sí, un de trabajo derecho sobre canónico. derecho canónico romano islámico. La diferencia de los derechos, La bien. diferencia entre los derechos. Bien, perfecto. Bueno, por ahí cuando terminen de hacer ese, vamos a hacer uno con nosotros. Probablemente sea la lectura de algún fallo. ¿Han leído fallos ustedes? No es una pregunta incriminatoria ni nada, lo pregunto para saber, realmente. Sí, ya en algunas obligaciones. materias. En otras materias, ¿qué clase de fallos esgrimidos por qué tipo de organismo? Suprema Corte. Vieron fallos de la Suprema Corte. Sí. Claudio dice fallo de privilegios. Privilegios que lo vieron en La obligaciones. Corte Interamericana también. Fallo de la Corte Interamericana, ¿leyeron? Sí, también. Ya, También, sí. Bien. Pontevedra. Fallo de la Derechos Corte humanos, Suprema. por ejemplo. En derechos humanos. Bien, bien. ¿Y fallos de primera instancia o de cámaras han leído? No. Nada. Bueno. No sé todavía realmente cuál. El cuatrimestre pasado tuve una mala experiencia porque había un fallo que se había publicado hacía unos días de la Corte de la Provincia que tocaba como 3 temas distintos de la primera parte, ¿sí? Porque se había destituido un magistrado, ¿sí? Porque había incurrido en una causal de mal desempeño, si mal no recuerdo. O no, se estaba pidiendo la destitución de uno de esos magistrados porque se acusaba de que estaba en una de esas causales de mal desempeño, y también se hablaba de la inconstitucionalidad de una ley. Y la Corte trata absolutamente todos esos temas. El procedimiento ante el jurado ante el jury de enjuiciamiento, el jurado de enjuiciamiento, sobre la constitucionalidad de la ley. Entonces ahí que tenemos obligatoriedad de los fallos, que es un tema que lo van a ver con el doctor Lascano, jurado de enjuiciamiento, que es un tema que lo van a ver conmigo, y el tema de los fallos de la Suprema Corte, que es un tema del doctor Basso. Habíamos visto ese fallo, les dije que lo lean, no lo leyó nadie, y obviamente entró en el parcial. Así que les dejo la moraleja para este cuatrimestre. No sé, a buen entendedor, pocas palabras. Bueno, nada, no los quiero molestar más. ¿Cuál es, por favor? ¿Cómo? ¿Podría repetir el fallo? ¿Cuál es, por favor? Ay, es que no me acuerdo, creo que está. Lo subo al campus si quieren. Igual no quiero decir que vaya Bien. a tomarlo este cuatrimestre, pero si lo quieren leer, está bastante interesante. Ahí les habilité el cuadro, jurado de enjuiciamiento, selección de jueces, fallo trabajo. Ahí está, listo. Habilitado como fallo trabajo práctico, por si les interesa leerlo. Igual, no sé, todavía Claudio no lo definí todavía. No sé, va a ser cuando terminen, mejor dicho, con el trabajo práctico que tengan con el doctor Basso, ¿sí? Más adelante lo vemos. Lo que sí queda definido que va a ser la lectura de un fallo. A ver, la idea mía no es ponerme, hablando en términos callejeros, no es ponerme en